elegir la manera de contarlo. Si elegimos un cuento de autor en el que las palabras son lo más importante, más que el contenido, lo más recomendable es hacer una lectura. Uno puede leer un cuento y no pasa nada. Siempre se nos dice que contar cuentos es contarlos sin un texto delante. Pero el problema es que el texto debe ser parte de la sesión de cuentacuentos y no un obstáculo entre quien cuenta el cuento y el lector. Contar un cuento leyéndolo, leer un cuento, es muy distinto si se hace así. La señora Gertrudis, la de la tienda de frutas, me ve llegar con Lolo de la mano y nos regala un cesto. O así, la señora Gertrudis, la de la tienda de frutas, me ve llegar con Lolo y me regala. ¿Veis? La diferencia está en la mirada, en cómo entonamos, en la voz, en cómo buscamos que no se pierda el contacto, que visualmente no perdamos el hilo de la magia. Y también hay una cuestión, y es que se cree que en la lectura de los cuentos no se pueden hacer interrupciones. Cuando uno cuenta un cuento oralmente, ha de contar, ha de tener en cuenta a quien escucha. Y en un momento dado te pueden interrumpir, te pueden preguntar, ¿y por qué? Eso es muy típico. ¿Y por qué se fue a la montaña? Porque tenía ganas de pasear. ¿Y por qué tenía ganas de pasear? El cuentacuentos ha de saber responder a las preguntas sin que esas preguntas acaben estropeando el cuento. No hay que perderse en una divagación. En un momento dado hay que parar el flujo de preguntas, pero con suavidad. La persona que narra no es, en ese momento, no es una profesora o un profesor. No es ni mamá ni papá. Es el personaje que se ha creado, incluso aunque sea un personaje sin nombre, incluso aunque no se haya puesto un gorro. Es un narrador. Es simplemente una herramienta para transmitir una historia. Entonces, si alguien pregunta, como me pasa a mí en una sesión de cuentacuentos que estaba contando un cuento africano de un elefante, y en mitad del cuento, un niño con cara de mucho interés me preguntó: «Oye, ¿y qué come un elefante?». No tenía nada que ver con el cuento, pero ¿por qué le voy a dejar con la intriga? «Ay, pues no lo sé, ¿qué come un elefante? ¿Vosotros lo sabéis? ¿Qué come un elefante?». Uy, qué silencio. Hojas de los árboles. Bueno, no importa interrumpir la narración, no importa, porque si alguien está tan implicado en el cuento como para imaginarse al elefante tan físico y tan real que hasta necesita saber qué come, no le estamos perdiendo. Le estamos perdiendo si le aburrimos, si le contamos un tostón que continúa y continúa y yo quiero saber qué come un elefante y esta pesada me está contando una historia que no. Tenemos que estar con ellos, junto a ellos. Por eso, cuando se lee un cuento, muchas veces dicen, no, es que leer cuentos no es nada recomendable, es mejor contarlos con nuestras propias palabras. Pues no es más ni menos recomendable. Simplemente, cuando se lee un cuento, igual que en la narración de un cuento que hemos memorizado, lo que hay que mantener es el contacto con quien nos está escuchando. Esa es la primera fórmula, leer el cuento. La segunda fórmula es, efectivamente, contarlo con nuestras propias palabras. Ahí es muy importante que conozcamos bien el cuento, pero si en un momento dado nos olvidamos de una parte que era más o menos importante, no pasa nada. La introducimos sutilmente en el resto del relato. Lo que no les gusta nada a las niñas y niños es escuchar que decimos, ¡ay no, me he equivocado, me he confundido! Eso no les gusta nada, porque para empezar, rompes el cuento que estás contando. Rompes todo ese
momento mágico que has creado. Rompes tu personaje, rompes la escenografía. ¡Ay, me he equivocado! Espera, que empiezo otra vez. No. Casi, aunque ellos se den cuenta, y a veces son ellos quienes te corrigen, sobre todo si ya conocen el cuento, es muchísimo más productivo el que contemos el cuento y en el momento en que cometemos alguna imperfección, lo restauremos de la mejor manera posible. Uno, si lo que hemos olvidado o confundido no es importante para el desenlace, lo dejamos como está. Ahí, la nueva versión. Así es como los cuentos cambian y crecen. Dos, si lo que hemos omitido o cambiado es una cosa importante, más o menos, para el desenlace, entonces veremos la manera de introducirlo sobre la marcha, improvisando, con cuidado, en la propia narrativa del cuento, tal y como lo hemos contado con esta nueva versión que hemos inventado. Y así, simplemente, pues conseguiremos que, bueno, igual se ríen, ¿no? Dice, pero bueno, si dijiste que llevaba un gorro rojo. Ah, bueno, era rojo, claro, era rojo, pero era un gorro que desteñía y cuando llovía pues se le cambiaba de color y ahora es verde. Hay que buscar la manera de reparar el cuento sin decir, uy, me he confundido, mira, espera, que empiezo otra vez, ¿no? Del mismo modo que el equilibrio en la sala, cuando se rompe, porque hay quien no nos atiende, porque hablan por teléfono los papás, porque de repente a uno le entra pis, a uno de los pequeños, hay que restablecer el equilibrio con la mayor naturalidad posible, sin gritos, sin enfados, tampoco hay que mandar callar. La manera de mantener el contacto y que no se nos distraigan los más peques es una combinación sutil de paciencia, eso es fundamental y además aquí no os hablo de nada nuevo porque vosotras que estáis todo el día en bibliotecas escolares o en las propias aulas sabéis mucho de lo que es paciencia y de personaje. Y aquí vuelvo al personaje de cuentacuentos y aquí vuelvo a diferenciar entre lo que es el profesorado, el ser maestro y lo que es ser cuentacuentos. Cuando estás en clase y te están dando la lata, puedes decir, bueno, ya está bien, ¿eh? Como no te calles, te quito lo que sea que está estorbando. Si eres cuentacuentos no puedes hacer eso porque te sale el papel, porque rompes todo. Y lo peor no es que no consigues tu objetivo, porque no lo consigues. Lo peor es que rompes con aquellos que sí tenían atención. Porque en una sesión puede que haya, si tenemos 40 niños, puede que haya 10 muy interesados. 20 interesadillos, que sí, que están calladitos. Otros que les da igual, que ni están involucrados ni no, pero están escuchando. Y hay 3 que están dando la lata. Y los hay, y están estorbando, y están hablando, y comiendo ganchitos. Ojo, que a veces esos 3 son adultos, ¿eh? Que mis peores sesiones las he hecho en sitios donde vienen los adultos. Cuando vienen acompañados de papás, mamás, abuelas, todo eso es peor. Cuando vienen solos en bibliotecas escolares, en coles, se portan siempre fenomenal. Si está la profe más, se portan todos divinamente. Pero cuando están papá y mamá es un desastre, para empezar, porque casi siempre vienen con golosinas, que eso es antimagia completamente. Y luego porque los primeros que son unos gamberros son los padres. Porque tú estás contando y de repente suena el móvil y la madre tú no... ¡Espera, que estoy aquí en el cuentacuento del niño! Y entonces eso te desestructura, pero no pasa nada. Simplemente tenemos que seguir adelante. Mantener la atención visual en aquellos que están muy atentos con nosotros. Sí, que no lo perdamos. Y si la cosa ha sido flagrante, dices, madre mía, ¿cómo ha llegado la tecnología a la selva? Fíjate a la jirafa cómo le ha sonado el móvil. Y ya está. Y ya está. Dice, el camión, en una sesión mía estaba en una plaza de un pueblo y no paraba de pasar un camión que yo no sé a dónde iba, pero iba y volvía. Iba y volvía. Digo, este es el dragón que vivía al lado del pueblo y que estaba con un hambre atroz. No le vamos a hacer mucho caso porque eso pertenece a otro cuento. Pero ya se reían porque cada vez que pasaba el camión todos decían, ¡ah, el dragón! ¡Mira cómo pasa!
Y al final les tuve que contar un cuento de un dragón, claro. Pero es eso, mucho mejor que el decir, maldita sea el camión que me está estropeando el cuento. Porque al final no me lo estropea solo a mí, se lo estropea también a quien me está escuchando. Hay maneras de contar. Otra manera es recitar. ¿Qué se recitan? Bueno, los poemas se recitan, evidentemente. Los poemas no son cuentos siempre, pero a veces los poemas son minicuentos. A veces se puede contar un poema, se puede recitar un poema y contar un cuento alrededor. Se puede contar un cuento antes y terminar con un poema. A mí me gustan mucho los de los clásicos. Y, por ejemplo, un poema de Carmen Conde, que gusta mucho. A mí me canta en el pecho un pájaro ruiseñor. A ti te canta en la boca el beso que te doy yo. ¿Cuántas aves se reúnen para hacerse una canción? Abro la mano y espero que se pose el ruiseñor. Abres tu boca y en ella se cuela mi corazón. Cuídalo como yo cuido en mi pecho al ruiseñor. Uno cuenta, uno recita un poema y después cuenta un cuento de corazones que aletean como pájaros, enamorados. Y ya tenemos la imagen del ruiseñor en la cabeza. Otras cosas que se recitan son fábulas, por ejemplo. Vamos a recitar una fábula que nos la sabemos todos. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido un día por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pasaba un borrico. No os oigo. Pasaba un borrico. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido. El aire en la flauta se hubo de colar y sonó la flauta. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan. ¿Veis? Hay cosas que necesitan ser recitadas. Se recitan las cosas que de memoria, aquellas cosas que tienen su rima, sus poemas. Cuentos, hay muchísimos cuentos de autor que también tienen rima. Recordaréis La cebra Camila, a lo mejor, recordaréis El fantasma con asma. Y yo personalmente tengo un cuento que es inédito pero que gusta mucho, que es El elefante Felipe. Bueno, el cuento se llama Felipe tiene gripe. Si tenemos tiempo os lo cuento. Y bueno, esto se recita, es recitado. Ahí están las distintas fórmulas de cómo contar un cuento.